¿Cómo te encuentras? Hola Mauricio, bienvenido. Bienvenido, Mauricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por permitirnos esta entrevista y pues que queremos conversar contigo sobre la industria y para conocer un poco tu perspectiva. ¿Cómo está la industria de los videojuegos en la Argentina? Coméntanos un poco sobre eso. Bueno, la industria a nivel mundial, como saben muy bien, luego del confinamiento global y todas las cuestiones por las cuales mucho empezó a consumir entretenimiento digital, videojuegos es uno de los grandes entretenimientos digital que tenemos, y ese crecimiento en la demanda automáticamente se tradujo en un crecimiento en las inversiones o en la aceleración de lanzamiento de juegos por una necesidad de satisfacción del mercado. Acá en Argentina podemos decir que ya veníamos hace unos años preparándonos para ciertas empresas peguen ciertos saltos, los cuales se produjo de forma más acelerada este año. O sea, vemos que hay estudios de empresas que por ahí se planificaban un crecimiento o mayor. Cuando decimos crecimiento de la industria, automáticamente tenés que pensar en mayor empleabilidad, en mayor formación de recursos humanos, porque el 80% de la inversión va a recursos humanos. Entonces, automáticamente se acelera ese proceso. Hay una necesidad de formar cada vez más recursos humanos, nos levanta unas alertas, y la industria se preparó para de cierta forma poder afrontar esto. Siempre luego de unos estudios que hicimos con la asociación, relevando lo que iba sucediendo durante el confinamiento, las empresas o estudios que tenían 2 años aproximadamente de vida, un poquito más, y tenían algún roce internacional, porque para nosotros, para la Argentina, es una industria netamente exportadora. Nosotros exportamos el 77% de la producción. El otro 23% es producción argentina, pero mucho de ese 23% es subcontratación de exportaciones de ese 77%. O sea, es gravitante ese dato. Entonces, bueno, el sector se adecuó y, bueno, vemos lanzamientos de este año de la industria argentina, de juegos en Nintendo, en Steam, en principales plataformas que por ahí hace como 5 años no te imaginabas que un estudio por ahí del interior del país estuviera haciendo juegos para competir en las grandes ligas. Vemos también la instalación de grandes empresas como Wildlife en Buenos Aires en diciembre del año pasado. Vemos la adquisición de 2 empresas, de 2 compañías argentinas por grandes del mundo, como fue lo que sucedió a NGA y a The Other Guys. Entonces vemos que el mundo ve a la Argentina con ese recurso característico de creatividad y calidad. Yo siempre pongo por delante creatividad y luego calidad, pero para seguir esta tendencia estamos en el cuello de botella de la formación de recursos humanos. Entramos en el cuello de botella seriamente. Has mencionado algo muy, muy importante, y es la parte de la creación de valor a través de este tipo de productos, ¿no? Estamos hablando de desarrollo de videojuegos, que es un producto creativo, ¿no? Que prácticamente no tiene fronteras, ¿no? Ahí le permite a un país como en Argentina poder crear infinidad de juegos y productos para poder exportar, como mencionas, ¿no? Entonces, y no tienes la limitación necesariamente de exportarlo de manera física, ¿no? Porque hoy en día también se crean muchos juegos también para poderlos vender de manera en línea. Entonces hay infinidad de capacidad para poder crear empleo y crecimiento en nuestros países. Coméntanos un poco sobre hasta qué punto existen facilidades para países como la Argentina, por ejemplo, para que se puedan crear más empresas de este tipo. Las facilidades, creo que por la conectividad que tenemos a nivel global, creo que lo tienen todos los países. Va más por la intencionalidad de trabajar el sector público, privado y académico en gestar la industria, en ver que es una industria que genera empleo. También vos decís, la cuestión de la creatividad es un eje fundamental, porque
Yo particularmente desde la democratización de la industria de videojuegos, con la aparición de los engines, en donde cada uno no necesitábamos crear nuestra propia herramienta de creación de videojuegos. Ya había herramientas que nos ayudaban a crear nuestro juego. Entonces amplió la cota de gente que se introducía, y esto a nivel global, no estoy hablando particularmente de Argentina, sino en términos generales. Entonces ahí se plasmaba más, bueno, dejamos de lado un aspecto que nos costaba por ahí tiempo, que es la cuestión técnica de armar nuestro engine, nuestra herramienta de producción de videojuego propio de ese juego. Entonces nos focalizábamos en la creatividad. Y por otro lado pasó igual que la industria audiovisual. Yo siempre digo que aunque tenemos una patita de software, tenemos la otra bien fuerte y creo más fundamental porque es el área más parecida a la cuestión del negocio y de la formación de los recursos humanos y cómo trabajan en equipo, que es la audiovisual. Y en esa vía encontramos que, bueno, formar estos productos a través de los ensayos, estas creatividades que se pueden dar y que se desarrolla el mercado independiente. Igual que el cine independiente, nosotros tenemos la industria independiente que crece fuertemente en los últimos 10 años en videojuegos. Había un público expectante de este tipo de producciones que son las más innovadoras, las que no están bloqueadas con la necesidad de cumplir con metas anuales de facturación, que por ahí sí tienen las grandes empresas, que luego copian estos modelos, ¿no? Sale un juego independiente chico que le va relativamente bien y luego o copian la mecánica y con una historia más fuerte, llámese el caso de Fortnite, o agarran y lo hacen crecer como Minecraft, que es algo chiquito y que hoy es algo impresionante lo que es el mundo Minecraft, pues ya no hablamos del juego de Minecraft, hablamos del mundo Minecraft. Aparte, todos, o sea, para diferentes edades, o sea, están todo el mundo metidos ahí, o sea, es tremendo. Exactamente, es tremendo. Y cómo se va después de multiplataforma, o sea, ya deja de ser el juego y se pasa a la animación, se pasa al juego interactivo, a las historietas, a los juguetes que uno... El merchandising. El merchandising, exactamente. Una de las IPs que más creció en el mundo fue Angry Birds. Angry Birds fue una de las IP que más creció de las nuevas IP que se lanzan a nivel global. Entonces, a través de esa democratización, la creatividad y un mundo expectante de producción independiente, industrias como la Argentina, más pequeñas en comparación a la producción que tienen videojuegos Estados Unidos, China, Canadá, Finlandia, etcétera, empieza a abrirse puertas, empieza a entender que hay oportunidades de mercado. Y Argentina es pionera en videojuegos en Latinoamérica. Es pionera, es una industria, yo siempre que hablo con los otros sectores me da vergüenza, porque dice, y habla, no, nosotros cuando teníamos en 1940, cuando armamos la cámara, y yo le digo, ¿y ustedes? No, del 2000. Y claro, tenemos 20 años de industria nacional y dice, che, ¿y cuál es la facturación? Y se sorprende del nivel de facturación, del crecimiento de mano de obra en los últimos lapsos de tiempo. ¿Cuánto es, Mauricio, la facturación de los videojuegos? ¿Tenés algo así más o menos de los últimos años? O sea, del año pasado o... ¿Cómo, sí, ¿cuánto creció? O lo que te acuerdes? Más que nada para contarle a la audiencia cuánto factura hoy en día los videojuegos, que obviamente que no es poco. Mira, yo te voy a contar. Nosotros hace 3 años ADVA firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rafael y creamos el Observatorio de la Industria de Desarrollo de Videojuegos con aval del CONICET. ¿Ok? ¿Para qué? Para medir el CONICET, le contamos a la audiencia que es un organismo de investigación nacional, público, que es uno de los más prestigiosos que hay en el mundo prácticamente. Y es, trabaja de Argentina y trabajan de diferentes áreas. Bueno, ahí te lo dejo a vos. Más que nada me gusta aclararlo porque como nos miran de toda América Latina y de los Estados Unidos, es como cuando hablamos del FDA, siempre lo aclaramos, más allá que es conocido, pero bueno. No,
Totalmente. Bueno, el CONICET, perfecto, descrito Leonel, lo que hace es nos brinda el primer año las herramientas, hacemos una primera lanzamiento de investigación, cómo trabajar el observatorio, evaluamos ciertas hipótesis que se validaron y se conforma el observatorio tal como es ahora. Ya tenemos 3 años midiendo el sector, la industria, y vamos afinando, digamos, cada vez más los datos. Nosotros hablamos en el último medición del observatorio, que lo pueden encontrar en la página de ADVA, hablamos de un tamaño de industria mayor a los 72 millones de dólares, que emplean a 1.956 recursos humanos, si mal no me equivoco en el dato, y que creció en los últimos 6 años aproximadamente un 50%. O sea, hay un gran crecimiento en un corto plazo. Por lo cual es lo primero que les decía, que nos estamos encontrando en un cuello de botella. Estamos encontrando que si queremos que si el principal recurso de la industria es el recurso humano y nos encontramos que estamos en un crecimiento, ya sea con o sin confinamiento, con o sin COVID, entonces estamos en la necesidad de que se generen nuevas formaciones. Y la estás viendo, hay formaciones ya que nacen de distintas instituciones, empezamos a trabajar también los mandos más bajos con el gobierno nacional, gobiernos locales, porque es la forma de trabajo que tenemos para hacer crecer la industria. Trabajar de forma articulada con los sectores. Entonces, y mencionas algo muy importante, pero quisiera asegurarme que tal vez entiendo bien, dirías que esa es la principal barrera que atraviesa la industria de videojuegos, o hay algunas otras barreras que valen la pena mencionar. ¿Dura 2 horas o 3 horas esto? No, barreras siempre hay. Estamos en Argentina. Okay. Estamos en Argentina. No, las principales barreras es la cantidad de recursos humanos, sin lugar a dudas, la necesidad de inversiones. Nosotros tenemos hoy en día y venimos con un tipo de cambio alto, lo cual nos hace competitivo en el corto plazo. Pero estamos hablando de corto plazo y casi siempre pensamos en el corto plazo. Pero para tener grandes inversiones, para que esta cuestión prosiga en el tiempo y poder seguir capitalizando lo que se viene haciendo, necesitamos pensar en inversiones de mediano y largo plazo. Entonces, la segunda barrera es la llegada de inversiones. Nosotros trabajamos en la asociación, nosotros tenemos el evento más antiguo de Latinoamérica, la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentina, que en el año 2022 va a cumplir 20 años. Es el evento que se hace de forma, todos los años constantes se hace el evento. ¿Para qué? Para hacer esta misión inversa, porque nuestros mercados objetivos, que es Estados Unidos, Canadá y Europa en segundo lugar, con lo que mide el observatorio, y viene creciendo fuertemente porque han levantado las barreras del mercado chino, ¿okay? Pero están a 12.000 kilómetros de distancia. Nuestros mercados objetivos, nosotros tenemos que viajar 12.000 kilómetros para conseguir las inversiones necesarias. Yo ahí me pongo el sombrero académico y explico la cuestión sí, el consumidor es global, pero nosotros tenemos que buscar en la cadena de valor del videojuego están los desarrolladores, que representan el 99% de la industria nacional, todos somos desarrolladores, y luego tenemos los publishers son como la editorial de libros, los distribuidores
Ahora, también otra pregunta sería, si es que no mejoraran, digamos, estos factores, digamos, que están deteniendo de alguna manera o que se convierten en barreras para la industria, ¿cuál sería la alternativa? ¿Estamos viendo acaso alguna de las empresas o desarrolladores moviéndose a países de la región que tienen mejores o una mejor perspectiva, mejores condiciones para la industria o no las hay? Sí, a ver, hay un síntoma, no hay una realidad en base a eso. Al contrario, Argentina, por la caracterización propia de tener estas cuestiones de haber sido pionera y tener muchos hechos concretos, premios internacionales y poder tener embajadores en nuestro propio país de la industria, que son referentes a nivel internacional, digamos que eso es atractivo para mantener la estructura acá de forma creciente, pero sigue siendo por ahí mucho entusiasmo privado. ¿Qué puede llegar a pasar? Que si ponemos un techo, ¿qué quiero decir? Y el crecimiento se frena, el crecimiento no se transforma en desarrollo, podemos llegar a volver a eslabones anteriores si no trabajamos estas cuestiones puntuales, en liberar esas barreras, porque hoy en día, bien lo dijiste Giovanni, es muy fácil trasladarnos, o sea, por ahí dejar cierta base en Argentina y poder, y que realmente la parte de inversión entre por otros lados, y eso es preocupante, La macroeconomía del país necesita estabilizarse para que podamos planificar desde el sector privado con otra perspectiva. Claro, y ahora con la conexión, la habilidad de la gente también para trabajar desde casa también está abriendo otras posibilidades. Estamos viendo aquí mismo en los Estados Unidos que Hawái, por ejemplo, acaba de sacar un paquete de incentivos para que la gente vaya a trabajar desde Hawái y puede vivir y trabajar en Hawái, pero en una empresa que puede estar en cualquier otra parte del país, ¿no? Entonces, y lo mismo se espera que lo mismo vaya a suceder con muchas industrias. En muchos estados van a comenzar a tratar de traer residentes a estas zonas, a pesar de que no necesariamente su industria se encuentre posicionada en ese estado, en ese lugar. Sí. Estados, gobiernos, llaman a vivir un poco mejor, o sea, qué mejor estar en una playa programando un videojuego para, no sé. Y cambia el esquema de las empresas, digamos, de los estados que anteriormente tenían que tratar de atraer, digamos, a las grandes empresas a abrir, como por ejemplo en el caso de aquí en Arlington, que tuvieron que competir todos los estados de la nación, las ciudades de la nación, a atraer el segundo headquarters de Amazon, ¿no? Y ahora que ya se posicionaron en que van a abrirlo aquí en Arlington, se están preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque realmente podemos contratarlos, estar trabajando en Hawái o donde sea, y ya no necesitamos que estén aquí todos en estas oficinas. ¿Qué vamos a hacer con las oficinas ahora, no? Entonces, y ya los incentivos tributarios ya se los dio el gobierno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la pregunta que se están haciendo muchos. Y lo mismo que va a suceder a nivel mundial, con muchas empresas que se van a poder contratar a gente desde cualquier parte del mundo. Claro, ahí cuán valioso es tener el atractivo de una oficina. A nosotros nos ha llegado ahora una estadística que las empresas que están empezando a hacer sondeos para si vuelve una cierta normalidad, el 50% no quiere estar cómodo.
Nosotros tuvimos la posibilidad, porque tenemos una flexibilidad que ya lo venía haciendo, el mercado de software ya lo venía haciendo, esta cuestión de un poco teletrabajo, un poco oficina y mantenías un equilibrio. Lo que está pasando ahora es que el porcentaje es más grande y ya no es que quiero, entonces vos tenés una oficina grande, ¿para qué? Empiezan unas paradojas a trabajar en la sociedad más que interesante, y como vivimos en una sociedad tan acelerada es cómo nos adaptamos a eso. Porque son cambios rápidos. ¿Cómo logras acomodar todo en tan poco tiempo? Es un reto enorme que tenemos tanto el sector nuestro como tantos otros, ¿no? Mauricio, y desde la asociación, desde ADVA, como acá nosotros siempre venimos hablando con Giovanni, un poco con con los entrevistados y demás, y siempre decimos que hoy en día en el mundo hay dos lenguajes que uno tiene que saber cuando ya prácticamente de chicos. Uno es inglés, bueno, en el caso de Giovanni, que está en Estados Unidos, será el español o otro idioma, y otro que es programación, que es a nivel mundial eso. Ustedes desde la asociación capacitan, entrenan, forman a programadores, ayudan, tienen cursos, o sea, contame un poquito sobre esto. Y quiero agregarte una pregunta más incluida a eso, que es justamente que en muchos países, como por ejemplo aquí mismo en el condado de Montgomery, se han iniciado, bueno, aunque suene redundante, iniciativas para que los chicos de las secundarias puedan salir ya con el idioma o con una capacitación, digamos, en programación. Desde la asociación, ¿tienen alguna iniciativa o se está tratando de trabajar con el gobierno también para que los chicos de las escuelas puedan salir ya capacitados para estos trabajos digitales? Sí, hemos trabajado, hemos presentado que empiezan a suceder. Hay un caso por ahí más emblemático que pasa acá en el estado, en la provincia de Córdoba. Hay una escuela que se llaman Escuelas Proas que creó el gobierno en base a formar desde el sector público para tecnología, y desde la asociación, como estaba esa iniciativa de gobierno, nos acoplamos y dijimos, che, pero seguramente están usando videojuegos. Bueno, amplíen un poco más, porque lo que nos pasa también es que por ahí estas formaciones dejan el arte, que es el arte digital, un poco de lado. Entonces era introducir, y empezamos a trabajar con distintos gobiernos, distintos sectores, presentando eso como una necesidad de que sí, la formación tiene que ser, como decías, Leonel, inglés es de la mano para nosotros, es el lenguaje de la industria. Y luego programación y otras cuestiones
países más desarrolladores de videojuegos, más allá que dijiste que Argentina es uno, ¿qué otros países tenemos? Pues sabemos también Colombia, ¿no? Es uno muy, muy bueno. Brasil tiene muy, muy buena producción de videojuegos, ha crecido mucho. Colombia tiene unas empresas como los desarrolladores de ARC, de Efecto Studio, amigo de la casa, que realmente nos ha posicionado. Chile ha crecido mucho. México sería, digamos, México lo que tiene, ¿por qué México no se ve tanto o a nivel? Porque hay algo importante que internacionaliza una industria. Son los productos propios, son las IP propias. Y México exporta muchos servicios, principalmente a empresas de Estados Unidos. Hacen outsourcing y work for hire a títulos que se publican desde Estados Unidos y son desarrollados en su gran cantidad en México. Entonces, es una industria interesante, pero que está focalizada en brindar servicios. En cambio, ahí hay que cambiar, digamos, cómo lo ves, y en ese esquema, Argentina y Brasil, digamos, como desarrolladores de IP, digamos que vienen. Pero países como Costa Rica y Uruguay realmente tienen muy buena producción de videojuegos, que sabemos que la limitante... Estamos hablando de videojuegos para todo tipo de... O sea, un ejemplo, aplicaciones, videojuegos para el celular, para lo que fuese, o también videojuegos para vendérselo a Microsoft, a la Xbox, o a la Play, o a Nintendo. Porque recién lo teníamos, el bloque anterior lo tuvimos al director, al CEO de Xbox para Latinoamérica, y nos contaba todo el auge, obviamente, de los videojuegos. Ahora te pregunto a vos, desde Argentina, ¿se están haciendo videojuegos o alguna parte de ellos para estas grandes consolas? Sí, ahora tenemos que separar, porque ahora lo importante es el gran título y no tanto la gran consola. La gran consola ya ha disminuido la barrera de ingreso. Entonces, ahora es más fácil poder, porque Steam hizo competitivo todo eso. Steam le bajó la barrera al Greenlight que tenía antes, que ahora vos pagás $100 y publicás, y todos publicaban en PC. Y bueno, estamos hablando de formato PC-consola, ¿no? Mobile es otra historia que es interesante para charlar, pero PC-consola, entonces disminuyeron. Nintendo disminuyó la barrera, algo que me imaginaba, y retornó, por ejemplo, el año pasado, por gestión de ADVA que se venía haciendo, vuelve a enviar dev kits y a trabajar con la Argentina. Y tenemos, por ejemplo, en el showcase principal de Nintendo del 2020 hubo 2 juegos argentinos dentro del showcase. Y realmente hay accesibilidad. Ahora vamos a hablar de los títulos. Sí, nosotros podemos proveer, y es así. En Argentina existe la empresa NXA que provee, por ejemplo, arte y personajes para Mortal Kombat. Tenemos Globant, sin lugar a duda, que tiene su eje de gaming más grande acá en Argentina, en Buenos Aires y Córdoba, y que tienen cuenta con Electronic Arts y hacen parte del FIFA, del Master. Tenemos grandes compañías que brindan esos servicios. Tenemos grandes títulos, más preguntados, es un gran referente, Trivia Cracks en Estados Unidos, pero el estudio Pixel que tiene Sandbox, y estudios más chicos que empiezan a ganar premios internacionales, como Ethereal el año pasado, allá en la GDC, en la Game Developer Conference. Entonces, no es más fácil. Yo le soy sincero, yo cuando empecé a hacer política y a trabajar políticamente en la industria, porque es algo que me apasiona, más allá de emprender en la industria, la cuestión política, de gestionar cuestiones que creo que por ahí escala la industria, lo difícil que por ahí se nos hacía, o eran poquitos los casos y siempre tomábamos lo mismo, ¿viste? Era como charlábamos y traíamos los mismos casos. Ahora tenemos un montón y seguramente he dejado muchos títulos de lado en este tiempo que tenemos para charlar con ustedes, porque realmente ha crecido empresas de 5 a 10 personas o empresas más de 50 o más de 100 que lanzan títulos, y eso internacionaliza la industria. Y brindamos servicio para empresas de tamaño, o sea, estamos hablando de personajes de Mortal Kombat, o sea, realmente es impresionante que eso salga desde la Argentina. Eso por un lado en la cuestión de PC y consola. Mobile,
Yo creo, y esto es una opinión particular, el fenómeno que ha ocurrido en el año 2012, todos hacíamos mobile, aunque habíamos llegado un poquito tarde, digamos, para la saturación de mercados, que ya se viene dando hoy en día, todos hacíamos mobile y pensamos, y esto es una cuestión creativa, en el core mechanic, en el diseño del juego, que sea atractivo, que sea rápido, simple, casual, lo que fuese. Y el sistema de monetización era simple. Pensábamos algo premium o algo light, que te doy 3 capítulos y después me pagas todo el juego. Pero empezó a crecer tanto y empezaron a entrar grandes compañías, empezó a tener tanta preponderancia un sistema freemium de monetización de juegos que ya deja de pensar solamente en la cuestión creativa, estudio chico, pensá en todo, tenés que pensar en el diseño de economía del juego, cómo vas a mantener al usuario consumiendo tu juego, porque es por el lado donde monetizás vos. Y eso genera un recurso más que necesitas, más de un recurso en tu diseño, en tu compañía. Entonces, para mí hay un fenómeno que se trasladaron con esta apertura también de las plataformas y de Steam. Yo sigo haciendo juegos premium y PC y consolas yo los vendo premium. A $4.99, a $14.99, pero yo lo puedo vender así simple. No tengo que pensar tanto en cómo voy a monetizar más allá de un DLC, algo de marketing, pero del diseño de monetización no tengo que. Pero es una apreciación personal de por qué el fenómeno no viene solamente acompañado por la apertura de las consolas para producir para ellas, sino también de una saturación y de una exigencia aún mayor del mercado móvil. Claro. Ahora, mencionaste algo muy importante antes que se nos acabe el tiempo, y es que mencionabas, por ejemplo, el caso de México, que es un país que tiene muchos desarrolladores, pero que más que nada es una industria de servicios hacia los Estados Unidos. Por otro lado, mencionabas que, por ejemplo, Uruguay es un país que está avanzando muchísimo en tema de desarrollo pero sabemos también que Uruguay está lanzando paquetes muy tentativos para atraer a empresas argentinas a moverse al Uruguay. Esto podría convertirse preocuparía si es que la Argentina no se mueve lo suficientemente rápido para prevenirlo, de que muchas empresas argentinas se muevan al Uruguay y que Argentina se vuelva en una situación como la de México, en la que exporta servicios hacia el Uruguay. Y el temor es a que las grandes compañías que tienen las posibilidades de llevar esas herramientas financieras o esas herramientas de estructura, de decir, che, tengo mi empresa que paga recursos humanos acá, la dejo en Córdoba, en Argentina. Pongo mi empresa que factura en Estados Unidos y pongo la parte financiera en Uruguay. Y la Argentina, ¿qué pasa? Queda en cero. Pago los recursos humanos, mantengo la estructura, todo legal, y provocaría eso. Pero ¿quiénes pueden hacer esas estructuras? A mi parecer, las empresas grandes. Está bien, ahora tenemos muchas más facilidades a la hora de crear empresas por toda la estructura global que llegue a que sea tan simple hacer eso que realmente tengamos que el país no se enriquezca, porque lo que buscamos es que el país, a través de esta industria que genera divisas y genera empleo, crezca. Entonces, por eso trabajamos muy de cerca y no es que te tiro la piedra y te digo, no, che, ¿cómo? Hace algo porque se van todos lugares. No. Trabajemos de forma consistente para que eso no suceda y poder evaluar. Hay que medirlas. Las políticas que viene implementando Uruguay no llegan a un año. Yo creo que ciertas empresas sí tienen estructuras para poder hacer eso, pero en su mayoría es más difícil. Pero si esto se perpetúa en el tiempo y se vuelve algo tan simple como ir a sacar una tarjeta de crédito y
y podemos estar en un problema. Ahí tenés otra. De todo, o sea, y creo que esto da mucho. Lo siempre, ¿no? La parte de lo que es las industrias creativas y culturales, tan importante para crear lo que estaba mencionando Mauricio, las IP, ¿no? Lo que es propiedad intelectual. Exactamente. Y algo importantísimo, no se puede automatizar. O sea, no se puede automatizar, salvo que tengamos inteligencia artificial y que sea bueno, ¿qué va a hacer el ser humano? Pero la cuestión cultural... La máquina no puede crear, no puede ser creativa, digamos. Claro, eso, la cuestión creativa, porque la creatividad viene más de la experiencia, de experimentar cosas. No sigo hablando porque si no te extiendo el programa 30 minutos. No. Nos encanta conversar contigo, la verdad. Muchas gracias por permitirnos. Muchísimo, la verdad que sí. Y bueno, vamos a ver el video, ya nos despedimos y luego, bueno, ya hacemos el cierre del programa. Muchísimas gracias, Mauricio. No, muchísimas gracias a ustedes. Que sea todo un éxito. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ojalá que podamos tener pronto.